7:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar cordialmente al señor ministro de la Defensa Nacional, general de división, Luis Lara. Lo hemos invitado a un diálogo para responsablemente hacer conocer al país temas de interés, una evaluación de lo que ocurriera en el Ecuador, que ha sido condenado, estos actos de violencia reprochables que cobró la vida de ecuatorianos, entre ellos precisamente un militar, el sargento Chimarro, en Shushufindi, y también esa acción violenta que destruyera unidades de las Fuerzas Armadas aquí en el sector de Calacalí. Señor ministro, gracias por atender a la revista de opinión Democracia. ¿Cuál sería su evaluación inicial de estos 18 días de paro desde esa tarea profesional que ha cumplido las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Muy buen día, ministro. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos miran por su prestigiosa emisora. Es importante hacer conocer a los ciudadanos sobre la participación de Fuerzas Armadas en el paro nacional. La participación de Fuerzas Armadas se puede definir en dos fases. Una primera fase que va desde el 13 de junio al 16 de junio. Recordemos que el 13 de junio da inicio al paro convocado por la CONAIE. Las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la Policía Nacional de acuerdo a la competencia que le otorga la Ley de Armas, Munición y Explosivos, es decir, realizando los controles de armas, munición y explosivos en todo el territorio nacional. A partir del 17 de junio, una vez decretado el estado de excepción, apoya a la Policía Nacional en el control del orden público. Durante todo el tiempo del paro se cumplieron diferentes misiones, entre otras, justamente las operaciones en apoyo a la Policía Nacional para el control del orden público, la operación y operaciones de seguridad en las áreas estratégicas. Aquí quiero detenerme un poco para comentarles que en lo que corresponde al sector hidrocarburífero, las Fuerzas Armadas mantienen una planificación coordinada con Petroecuador, de tal manera de que se priorizan las áreas a ser controladas y o defendidas. Hay que manifestar, y para que conozca el pueblo ecuatoriano, aproximadamente solamente en Petroecuador mantienen o tienen en el orden de 2.200 pozos, muchos de los cuales se encuentran en inmediaciones de comunidades. Hay pozos que se encontraban apagados por efectos de mantenimiento, pozos que fueron apagados por presión de las comunidades que se encontraban aledañas a la ubicación de estos pozos. Es importante también manifestar que dentro de las coordinaciones realizadas con Petroecuador y ya en conocimiento de la iniciación del paro, se realizó un abastecimiento de alimentos y combustible para la operación más o menos de unos 15 días. Otra de las operaciones que realizó Fuerzas Armadas es la seguridad a convoyes. Se dio seguridad a más de 5.665 vehículos que transportaban combustibles, alimentos, medicina, gas, oxígeno medicinal. También se ejecutaron operaciones de transporte aéreo, en el cual se transportaron 123.690 libras de insumos para diálisis, 141.000 libras de alimentos y otras medicinas. En el marco de estas operaciones y producto de la violencia generada durante el paro nacional, las Fuerzas Armadas registraron
un fallecido. Este fallecido, como usted lo mencionó, Miguel, es el sargento José Chimarro, en el sector de Xuxupindi, en la comuna 18 de noviembre. Esto ocurre mientras se realizaba la seguridad de un convoy al sector de Providencia para finalmente este combustible ser transportado al ITT. Es importante comentarles que normalmente las comunidades indígenas en las manifestaciones por tradición se pintan la cara, utilizan lanzas, pero esta ocasión emplearon las escopetas para cacería. Pero algo que llamó la atención en estas manifestaciones es la presencia de gente encapuchada. Fuerzas Armadas, a través de inteligencia militar y en coordinación con la Policía Nacional, se encuentra investigando esta situación. Además, tuvimos 114 heridos, de los cuales 42 son en San Antonio de Pichincha, por los hechos violentos que ocurrieron ahí, donde 4 vehículos fueron destruidos con pérdida total. Además, tuvimos 39 vehículos con daños materiales, entre otros. Las Fuerzas Armadas han presentado ante la Fiscalía 16 denuncias por delitos de asesinato y también delitos de ataque y resistencia, entre otros. Señor ministro, quisiera que nos explique si ustedes hacen, como hemos visto de cerca, una planificación en el caso de las áreas petroleras controladas. ¿Cómo se produce esta especie de asalto cuando se iba a llevar de Puerto Providencia a Xuxupindi y muere el sargento Chimarro? Por favor. Bien. Se planifica, las Fuerzas Armadas planifica la operación para dar seguridad a este convoy que transportaba combustible. A lo largo del trayecto desde Xuxupindi hasta la precooperativa 18 de noviembre, no encontraron sino uno o dos obstáculos, los cuales fueron despejados y continuó avanzando hasta llegar a esta cooperativa. Ahí los comuneros se encontraban en la vía, el personal militar y también de la Policía Nacional conversan con ellos para indicarles cuál era la misión que se estaba haciendo, para indicarles que tenían que pasar. Y ahí son objetos de un ataque, por parte de la comunidad indígena, ataque con escopetas. Estas escopetas tienen perdigones, pero también tienen perdigones de goma, pero también tienen otro tipo de perdigones. Son escopetas que utilizan para la cacería. Y ahí, de acuerdo a la información que tenemos, eran incitados por gente que estaba encapuchada y que tenían un dialecto que no era justamente el de las comunidades, un dialecto indígena. Y es así como se da el lamentable deceso del sargento José Chimarro. ¿Dialecto, ministro, dialecto de extranjeros, caribeños, se logró identificar? Se presume, Miguel, de que son extranjeros. Como había manifestado, las Fuerzas Armadas, a través de inteligencia militar, están investigando en coordinación con la Policía Nacional. Señor ministro, grupos armados que aparecieron en estos hechos violentos, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¿A qué pertenecen? ¿Se ha podido algo dentro de esas investigaciones seguir la pista, identificarlos al menos? Sí, Miguel, pero antes de pasar a esto de los grupos armados, yo sí quiero resaltar una situación que, a pesar de la violencia con la que actuaron ciertos grupos, es digno de resaltar el profesionalismo del soldado ecuatoriano, que no cayó en la provocación y nunca empleó armas ni munición letal,
y siempre actuó con un estricto respeto a los derechos humanos. Imagínese, Miguel, qué hubiera ocurrido si es que Fuerzas Armadas y los soldados en Chuchupindi, en este sector, emplean armas letales. No estaríamos hablando de un muerto, sino de varios. Permítame, Entonces, señor ministro, antes de que conteste la pregunta, permítame por lo que usted señala, señor ministro, y cómo se atreven a decir que hubo represión de Fuerzas Armadas y la policía durante estos hechos cuando ustedes ni siquiera usaron armas letales. ¿Cómo entender eso? Bueno, es el discurso que siempre lo han mantenido, ¿no? Ya lo hicieron en el paro del 2019, la culminación del paro del 2019, también hablaron sobre la represión de la fuerza pública, es decir, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Recordará usted, Miguel, que la Asamblea determinó y designó una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo para que realice justamente un informe. Y es algo similar lo que está ocurriendo hoy. Se está siguiendo la misma metodología, si se puede llamar así, del 2019. Pero, como manifiesto, los soldados nunca emplearon armas letales y fueron muy respetuosos. Hicieron el uso legítimo y progresivo de la fuerza fue empleado en forma correcta. Vamos con el tema, señor ministro, de los grupos violentos armados. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿A qué pertenecen? ¿Han sido identificados? Sí, estos grupos que se han podido identificar y que actuaron infiltrados en la protesta social, nosotros tenemos los comités de la Revolución Ciudadana, son identificados. Este comité de la Revolución Ciudadana tienen una ideología del socialismo del siglo XXI y que particularmente actuaron en esta vez en Pichincha, en el centro, en el sur y norte y también en el área rural, incitando a la protesta y acciones violentas como el que protagonizaron en San Antonio de Pichincha, con las consecuencias que todos ya conocemos. Otro de los movimientos es el movimiento Mariátegui. Es un movimiento estudiantil con ideología marxista-leninista, quienes constituyeron, la fuerza de choque contra las fuerzas de seguridad, principalmente en la confección de bombas Molotov. Otro de los movimientos que fueron identificados es el movimiento guevarista Tierra y Libertad. Es un grupo violento que tiene un entrenamiento tipo militar, razón por la cual inteligencia militar y policial realizaron un seguimiento desde el año 2019, desde el año 2018. Y en mayo del presente año se detuvo a 8 integrantes de este movimiento. Se presume su vinculación con disidencias de las FARC y durante el paro actuó en acciones violentas y daños a la propiedad pública. Otro de los movimientos y que no hemos podido identificar su participación, no se evidenció, es el Partido Comunista del Ecuador Sol Rojo o Punta Inti, que fue creado en el año 2010. Se forman luchas del pueblo, organización que fue fundada para atraer a las masas trabajadoras y campesinas al maoísmo, llegando a participar en la Unión de Comunidades Indígenas y Campesinas de Ilumán. No se evidenció la participación durante las movilizaciones. Otro de los grupos es el colectivo insurgente. Este colectivo insurgente nace en el Ejército de Liberación Nacional a través de los comuneros del sur de Colombia
En Ecuador su accionar aparece como colectivo insurgente hace 2 décadas, haciéndose visible en las manifestaciones del 2019. Pero en estas manifestaciones, ahora en junio del 2022, no se evidenció su participación. La violencia generada, Miguel, por estos grupos radicales de extrema izquierda y socialista coinciden con el ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte del narcotráfico y el crimen organizado, que ha estado causando zozobra a la ciudadanía y amenazando la paz y seguridad del Ecuador. Señor ministro, ¿cómo están interconectados estos grupos que han sido identificados? Aquí hay participación, se puede presumir, del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y también la delincuencia política con actores que están muy activos en el país. Inteligencia militar, en coordinación con la policía, están trabajando para ver la conexión que existe. Tenemos los comités de la Revolución Ciudadana, que todos sabemos de dónde nacen y cómo han estado operando. Esto tiene una organización a nivel nacional, pero simplemente me he permitido manifestar su actuación en la provincia de Pichincha. Decir que están conectados entre ellos bajo algún tipo de liderazgo, no lo diría en este momento hasta cuando no se culminen las investigaciones que están ejecutando Inteligencia Militar y Policía Nacional. Además, usted mencionó 16 denuncias en la Fiscalía. ¿Esas denuncias se está impulsando, se está actuando como parte del proceso para que se descubra autores y cómplices? Afirmativo, son 16 denuncias que están presentadas en la Fiscalía. Sí, tenemos la denuncia presentada por el asesinato del sargento José Chimano. Es una denuncia presentada por asesinato, del cual, de lo que conozco, ya tienen identificado a ciertos participantes en este hecho. De la misma forma, están presentadas las denuncias en lo que corresponde al hecho ocurrido en San Antonio de Pichincha. Y ya están bastante avanzados, esperemos que pronto tengamos resultados positivos. Lo que sí quiero indicarle al país es que Fuerzas Armadas no va a descansar hasta ver tras las rejas a los autores intelectuales y materiales de estos hechos. General Lara, es importante decirlo dentro de la tarea profesional que cumplen las Fuerzas Armadas, cómo se han preparado y cómo se van a seguir preparando cuando vemos que estas amenazas de grupos armados está instalado ya en el Ecuador, vinculados con el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se están articulando al interior de Fuerzas Armadas precisamente para defender cuando le corresponda la paz en el país? Bien, es importante esto, Miguel. El narcotráfico ha sido declarado como una amenaza a la soberanía y a la seguridad del Estado ecuatoriano, lo que implica que Fuerzas Armadas adquiera una nueva competencia, para lo cual el Ministerio de Defensa Nacional emitió ya una directiva de defensa con los lineamientos claros para el empleo de Fuerzas Armadas, para que actualice su planificación para enfrentar esta amenaza del narcotráfico. El objetivo es llevar la lucha contra el narcotráfico a las fronteras. En las fronteras, Fuerzas Armadas tienen que librar esta lucha. Esto va a permitir o disminuir el ingreso de la droga hacia el interior del país y también va a alivianar el trabajo de la Policía Nacional al interior del país. Una de las primeras acciones que se realizó fue la de declarar a la provincia de Esmeraldas
como zona de seguridad y crear una fuerza de tarea conjunta. Esta fuerza de tarea conjunta, Esmeraldas, que tiene el objetivo de bajar el índice de violencia y criminalidad, además de combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Estas son una de las primeras acciones que Fuerzas Armadas está tomando. Lógicamente, a más de esto, Fuerzas Armadas a su interior está actualizando la planificación militar, está actualizando la doctrina, está preparando el entrenamiento y la capacitación. Y lógicamente viene con los requerimientos para la logística para enfrentar esta nueva amenaza que está acechando al país. Señor ministro de la Defensa General Luis Lara, la principal tarea por mandato constitucional de Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía e integridad territorial. Al redireccionar para enfrentar y controlar al narcotráfico en nuestro territorio, para contribuir en el control del orden interno, significa que ustedes van a redireccionar esa política y van a necesitar recursos. Eso es obvio, y los recursos tienen que ser altos, porque sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Por tanto, si en el pasado reciente, al menos en el gobierno anterior y peor en el gobierno nefasto de Correa, hubo reducción de presupuesto, ¿cómo se va a fortalecer esto? Hemos escuchado al señor presidente de la República anunciar que va a haber un fortalecimiento de Fuerzas Armadas, va a haber más recursos. ¿Cómo se está trabajando en este redireccionamiento cuando hay unas amenazas en primera línea como el narcotráfico y el crimen organizado? Incluso la preparación para enfrentar a estos grupos irregulares no identificados, General Lara. Miguel, es importante lo que usted manifiesta, pero hay que indicarle al país que lamentablemente gobiernos anteriores, gestiones anteriores, fueron muy esquivos con la defensa y con la seguridad de los ecuatorianos. Llegaron a debilitar las capacidades que tiene Fuerzas Armadas. Pero es importante manifestar el compromiso del Gobierno Nacional, del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, para fortalecer las capacidades de Fuerzas Armadas para poder enfrentar a estas nuevas amenazas. El objetivo es tener unas Fuerzas Armadas que sean multimisión, con equipos multipropósito, que le permitan cumplir cualquier tipo de misión. Para el efecto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó una exposición al señor Presidente de la República y le mostró la realidad de las capacidades en las que se encuentran Fuerzas Armadas. Y el presidente se ha comprometido a fortalecer las mismas para poder enfrentar estas amenazas, tanto en la frontera norte, que es lo principal en cuanto se refiere al narcotráfico, como también en la frontera sur, por donde fluye, en cambio, el tráfico de armas, de munición y explosivos. Señor ministro, es importante señalar que si se va a asignar nuevas misiones, esto del control del narcotráfico, se ha declarado la guerra al narcotráfico, también el apoyo al control del orden público, no se puede hacer con menos presupuesto. Es verdad que el presidente ha dicho que va a poner más recursos, porque fue nefasto, y hay que decirlo, al menos en los 14 años anteriores, incluso, déjeme decirle, con errores en la conducción institucional de ciertos mandos, que por acción o por omisión se permitió este debilitamiento de las Fuerzas Armadas, que hoy está consciente. No podemos hablar, lo conocemos, pero no lo podemos hablar el nivel de capacidades que tiene Fuerzas Armadas, pero hay una decisión política de implementar, de apoyar, porque, insisto, sin seguridad no habrá desarrollo y sin desarrollo no habrá seguridad. Por ello, más que un gasto, será una inversión. Habrá más recursos, más presupuesto para enfrentar estos nuevos desafíos y amenazas como el narcotráfico y el control del orden público, señor ministro.
Efectivamente, Miguel, si no se invierte en seguridad, el desarrollo no va a tener el desarrollo que esperan los ecuatorianos. Y de hecho, esta lucha contra el narcotráfico, esta nueva amenaza, ya está dando sus frutos. Recientemente ha habido la captura ya en el orden de 3 toneladas de droga y un sinnúmero de sustancias sujetas a fiscalización, precursores químicos que estaban destinados hacia Colombia. Esto por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. Esta Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas ha permitido ir disminuyendo paulatinamente esa percepción de inseguridad y ha ido permitiendo que la actividad comercial y turística se vaya reactivando. Aquí, Miguel, es importante manifestar que las Fuerzas Armadas van a continuar cumpliendo su misión e intensificarán su trabajo en la frontera norte a fin de disminuir el ingreso de la droga al territorio ecuatoriano. Señor ministro, cuando usted nos describía los grupos que han sido identificados, el primero que señaló el Comité de la Revolución Ciudadana, y el país conoce que además de estar vinculado al socialismo del siglo XXI, estuvo vinculado al correísmo, se formó en esa época. Recordamos los videos del entonces asambleísta Rodrigo Coyaguazo, que hablaba de entrenamiento. Es decir, si están plenamente identificados, también están vinculados activamente, si es al socialismo del siglo XXI, al sector del correísmo, que hoy hace mayoría en la Asamblea Nacional. Tiene su vinculación, Miguel, tiene su vinculación de los CDRs, comités de la Revolución Ciudadana, tiene vinculación con el partido político UNES. Es decir, ahí se podría determinar que esa vinculación permitió que mientras en la calle eran violentos, en la Asamblea buscaban la destitución del presidente de la República, capitaneados por el sector correísta. Es decir, hay una articulación en esta acción, tanto política cuanto violenta y delincuencial, ministro. Bueno, los hechos hacen pensar esa situación, habría que confirmarlo. Primero se hablaba de la CONAI, que tenía 10 puntos, después hablaron de 11. La asamblea que trató de implementar la muerte cruzada, posteriormente fueron al Consejo Nacional Electoral a pedir los formularios para pedir la revocatoria del gobierno. Entonces son hechos que están ahí y que están para el análisis. Son extrañas coincidencias. Señor ministro, volviendo a la formación y a este redireccionamiento, al apoyo que va a dar el gobierno en lo económico, hay temas fundamentales. Se ha vuelto a la instrucción militar, incluso los sábados. ¿Cómo se va a preparar en ese sentido en el país, señor ministro? Miguel, no le escuché la pregunta, por favor, ¿se puede repetirla? Sí, señor ministro, preguntaba que dentro de este fortalecimiento de la formación frente a nuevas amenazas como es el narcotráfico, el crimen organizado, el control del orden público, esta formación se va a dirigir en ese sentido, porque mencionaba que incluso se ha vuelto, en el caso de la tarea que cumplen Fuerzas Armadas, a la instrucción militar estudiantil. Miguel, había manifestado que Fuerzas Armadas está actualizando su doctrina, de tal manera de que ésta ya sea implementada en los institutos de formación y perfeccionamiento de Fuerzas Armadas. Tenemos una nueva amenaza y hay que estudiarla y hay que prepararse para enfrentarla. Fuerzas Armadas también va a realizar la instrucción
antes llamada instrucción militar estudiantil, hoy es la instrucción de acción cívica y comunitaria. Esto se está realizando las coordinaciones con el Ministerio de Educación y aspiramos a que el presente año, ya en octubre, pueda iniciarse con más o menos 10,000 estudiantes en diferentes provincias del país. Señor ministro, ¿se seguirá fortaleciendo también el tema de la inteligencia militar con la inteligencia policial, articulando con el CIES, a fin de permitir, porque esa es la tarea de la inteligencia, de permitir accionar antes que reaccionar frente a estas amenazas que hoy vivimos en el Ecuador? Uno de los principales objetivos que tenemos es justamente el fortalecimiento de la inteligencia militar. En este momento, inteligencia militar ya tiene un nuevo objetivo, un nuevo blanco, que es el narcotráfico. Y tiene que capacitarse para poder enfrentar, para poder conocer y obtener inteligencia sobre este nuevo objetivo. De la misma forma, se requiere tecnología para poder enfrentar y obtener información sobre este blanco. Estamos empeñados en ese fortalecimiento y para esto estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional. Señor ministro, vamos a concluir este diálogo para quedar absolutamente claros, es decir, están plenamente identificados estos grupos armados. Ahora habrá que emprender legalmente en la tarea de investigación de la Fiscalía General, de la Administración de Justicia, para que esto no solo quede en impunidad, sino que el país conozca que estos grupos aparecen y desaparecen cuando deja de haber este tipo de acciones que han sido combinadas. Las demandas sociales, muchas legítimas, por cierto, demandas indígenas, pero nada le hace bien que aquí esas demandas le incluyan a la violencia que tanto daño le ha causado al Ecuador, señor ministro. Sí, Miguel, pero yo quiero manifestar finalmente que, como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo sus derechos, garantías y libertades. Es el momento de salir juntos adelante, juntos como país, pensando en la cohesión social y la unidad nacional para alcanzar el bienestar de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Miguel, señor ministro, y también esa defensa de la institucionalidad y de la democracia ecuatoriana, señor ministro. Es importante. Bien, al señor ministro de la Defensa Nacional, general Luis Lara, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, señor ministro. 7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto luego un debate para analizar esto que se ha vuelto tan complejo, tanto tiempo, y el país no puede lograr la focalización de los subsidios en el Ecuador. Hoy en la mesa de negociaciones se confía que finalmente se logre armonizar una política de focalización de los subsidios. Tres invitados, los exministros Fernando Santos, Mauricio Pozo y el representante de los distribuidores de derivados del petróleo, el ingeniero Osvaldo Erazo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro. Es el nuevo Chery Tiggo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para toda la familia. Encuentra el nuevo Chery Tiggo 2 Pro en más de 30 concesionarios a nivel nacional.